Buenos días. Felicitaciones a todos por haberse levantado temprano. Sé que son las 7 de la mañana para muchos. Eh, Eso es muy honorable. Entonces, quisiera comenzar elaborando sobre algunos puntos de organización, puntos generales, dado que es la primera sesión de curso que tenemos después del evento de introducción ayer. Entonces, aquí en la parte superior de la slide pueden ver un recorte de lo que Reina mostró ayer, que es el cronograma del primer semestre para el bloque de teoría. Entonces, estamos hoy en esta fecha aquí indicada por el punto rojo, un poco después del 18 de enero. Y el primer semestre cubre 16 semanas, incluyendo este periodo aquí, hasta mediados de mayo. Entonces, la organización del módulo de teoría se articula, como ya se había mencionado, en dos filiales. Una especializada en física de altas energías y otra especializada en física de sistemas complejos. Entonces, las actividades dentro del módulo de teoría tienen una estructura cronológica que empieza con un curso común y después se ramifica en cursos específicos e independientes para cada filial. El curso común, que empieza hoy, tiene también estructura. La primera parte del curso, que está indicada aquí con estas dos flechas, son lo que hemos llamado un repaso de conceptos generales que en muchos casos son prerequisitos y creemos que para muchos de ustedes son conceptos que ya manejan. Sin embargo, queremos armonizar el inicio asegurándonos que tenemos esos conceptos generales discutidos entre nosotros. Y sigue con una introducción a la teoría de campos, que es un curso que será dictado en su mayor parte por Ana María Font, que ustedes vieron ayer. Después los dos cursos independientes empiezan a continuación y serán dictados en física de partículas por un bloque de profesores que incluyen a Gabriela y Navarro y a José Antonio López, que están conectados hoy, y un curso de mecánica estadística que va a ser dado por un grupo de colegas que incluyen a Pierre Pujol, que vieron ayer, y en cada uno de esos grupos, en cada uno de esos en cada una de esas actividades, a todo momento, habrá interacción con otros colegas del consorcio. Por ejemplo, están conectados, yo veo Cristian Rivera y Teófilo Vargas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que actuarán como interlocutores para estos cursos. Entonces, un asunto de orden práctico que creo no lo mencionamos en detalle ayer, es que la elección de la filial es obviamente individual y libre dentro de lo que permita un equilibrio razonable. Por cuestiones de organización, necesitamos que el número de estudiantes en cada una de las filiales no sea excesivamente desequilibrado. Entonces, esa es una discusión que tendremos con ustedes. La decisión ustedes deben tomarla antes de finalizar el mes de febrero y es importante tomarla con cierta antelación porque es una decisión que repercute en las actividades de los otros módulos. Por ejemplo, los proyectos en el bloque de instrumentación y los proyectos en el bloque de ciencia de datos, de manera natural, los proyectos que se proponen están enmarcados dentro de las temáticas de la filial que ustedes elijan. De ahí la importancia de tomar esa decisión pronto, sin embargo, tomarla con buena seguridad, que es lo que es lo que ustedes desean hacer. Entonces, haremos una sesión específica para presentar en detalle, perdón por el yazapo aquí, el contenido de cada filial, responder preguntas, dudas, etcétera, y poder interactuar con los colegas que se ocupan de las dos filiales para que ustedes tengan todos los elementos en mano.
Bien, paso a la lámina siguiente. Con respecto a lo que vamos a empezar hoy, esto que mencioné en la lámina anterior sobre el repaso de conceptos generales. Lo anticipé un poco, el objetivo es asegurar un piso común de conocimientos entre todos. Esos conocimientos y esos conceptos son necesarios tanto para el curso común de teoría de campo como para varias actividades en los otros módulos. En particular, en instrumentación y en ciencia de datos, algunos de los tópicos que trataremos en estas primeras sesiones, es importante que ustedes los manejen con holgura. Entonces, sin duda, hay estudiantes que ya manejan esos conceptos o les parecerá que el nivel introductorio es relativamente fácil, pero no se preocupen. Tómenlo como un despegue suave porque la complejidad irá increciendo. Entonces, en cuanto a los tópicos que quisiéramos tratar en este bloque de repaso, son esencialmente 3 puntos. El primero es trabajar la noción de sección eficaz en física subatómica, que tiene aplicaciones en 2 niveles, en física nuclear y en física de partículas. El segundo punto serán elementos de cinemática relativista, en particular saber manejar y sentirse muy familiarizado con todos los vínculos que implican los procesos de desintegraciones cuando una partícula en el estado inicial tiene una transición hacia un estado final que pasa por una desintegración. Puede haber 2, 3 o más partículas en el estado final, y hay que entender cuáles son las consecuencias en términos de cinemática relativista, de cantidades conservadas, de transiciones permitidas y prohibidas. Y otro proceso también muy importante es la difusión de dos cuerpos a dos cuerpos, que es típicamente lo que ocurre en una colisión. Tienen dos partículas en el estado inicial, hay una interacción entre ellas y hay dos o más en el estado final. Y el tercer tópico que quisiéramos tratar se refiere a formalismo de la mecánica cuántica, y lo vamos a hacer utilizando los sistemas compuestos por dos estados, partícula y antipartícula. Ese es un laboratorio físico de mecánica cuántica que permite muy fácilmente uh, poner en evidencia propiedades muy importantes de los procesos de transición cuántica, tanto para desintegraciones como para procesos que no dan lugar a una desintegración, sino, por ejemplo, una oscilación. Como veremos en detalle, las partículas pueden convertirse en antipartículas y viceversa, y esas amplitudes de transición uh, uh, obedecen a reglas que la mecánica cuántica describe y que también nos permiten entender qué pasa cuando una partícula del estado inicial desaparece en el estado final. Entonces, aquí ya ven que estos 3 tópicos, tal como están estructurados, van a ir también en nivel de complejidad creciente. Así que, con respecto a lo del despegue suave, es un despegue. Hoy estamos en pista y empezaremos a circular en algunos minutos, pero es un despegue. Un punto que quisiera resaltar es que cada uno de estos tópicos será abordado con una lógica similar. Vamos a realizar desarrollos formales analíticos para casos sencillos. Después pasaremos a una extensión más cualitativa a casos más complejos, sin necesariamente rehacer un formalismo sencillamente enriquecido por la complejidad del sistema, sino tratar de interpretarlo con lo que hicimos, y siempre poniéndolo en relación con la fenomenología. No se tratará de discusiones en abstracto, que queremos rápidamente que podamos ponerlas en relación con los fenómenos físicos que se estudian en los experimentos de física de altas energías y en cualquier experimento que incluya mecánica cuántica. En cuanto a las actividades y la interacción, pues se propondrán series de ejercicios. Ustedes pueden también valorizar la comunicación con los docentes de manera asíncrona a través de los canales apropiados en el Mattermost. Y se organizarán discusiones en subgrupos con madrinas y padrinos que les permitirán a ustedes hacer preguntas más detalladas y tener una interacción más personalizada. Cuando cuento el número de participantes hoy,
Si resto a mis colegas que están conectados, bueno, somos más de 30 en cuanto a la cohorte de estudiantes. En esas condiciones, siendo más de 30 personas, obviamente, durante el curso magistral va a ser muy difícil que tengamos una interacción individual. Si lo reduciéramos a 2 minutos por estudiante, ya se nos iría la mitad del tiempo disponible. Sin embargo, eso no quiere decir que no deba haber interacción. Es lo que comento aquí. En caso de preguntas, de dudas, si hay algo que yo digo que no esté claro, si hay algo que yo digo con lo que ustedes no crean estar de acuerdo, por favor, pueden o comentar en el chat o utilizar la herramienta de alzar la mano que tiene Zoom. Intentaremos estar pendientes tanto en el chat como en la lista de participantes para reaccionar rápidamente. Y un último punto es que esta estructuración la estamos construyendo de manera que refleje lo que es en nuestra óptica la oferta pedagógica de la Conga Physics. Esta mezcla entre formalismo, comprensión cualitativa y el vínculo con la fenomenología corresponden precisamente a lo que queremos hacer con ustedes durante las próximas semanas en el marco de nuestros cursos. Entonces, antes de empezar a trabajar el primer tópico, si tienen preguntas o dudas, es tal vez un buen momento en lo que se refiere a asuntos de orden práctico. No me parece ver manos activas, no me parece ver comentarios en el chat. Entonces, bueno, sigamos entonces. Entonces, como anticipado, este concepto de sección eficaz, me gustaría tener una idea de cuántos de ustedes han estudiado esto previamente en el marco de física nuclear, por ejemplo. Lo que podríamos hacer es que si hay una herramienta en Zoom, pero no la veo actualmente. Así que una solución sencilla sería que alcen la mano aquellos que están familiarizados con este concepto de sección eficaz. Eso me permite tener un poco una idea de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Ok, estamos hablando más o menos de la tercera parte. Les pido ahora que bajen la mano para que no confundamos con preguntas que surgieran. Ok, entonces este es un punto útil para los 13 que levantaron la mano. Obviamente ustedes encontrarán hoy relativamente pocas sorpresas. Espero, sin embargo, que no se aburran en demasía y siéntanse libres también de intervenir para completar o aportar a lo que discutamos hoy. Entonces, el gráfico que tenemos aquí es una foto que extraje del archivo fotográfico de Emilio Segres, un documento de acceso público que muestra a Ernest Rutherford en su laboratorio en la Universidad de McGill en Canadá, donde, si bien él es de origen neozelandés, buena parte de los experimentos que hizo los realizó aquí y entonces esta foto ilustra un poco cómo se trabajaba hace un siglo en un experimento de física nuclear. Y ya veremos más sobre esas cosas. Entonces, para comenzar un poco la parte de formalismo, decidí empezar con algo muy sencillo. Muy sencillo para estar seguros que todos nos entendemos al respecto y también para ilustrar esta lógica de partir de cosas sencillas e ir elaborando en complejidad. Entonces, lo que queremos es considerar un sistema muy sencillo que está compuesto por dos objetos. Hay un objeto que vamos a llamar Diana y el otro lo vamos a llamar proyectil. Entonces, son dos objetos puntuales, tienen talla nula
y tienen carga eléctrica. Y la carga eléctrica es del mismo signo. Esto no tiene mayor importancia, como veremos después, eso se traduciría sencillamente por reflexiones en el gráfico que estoy realizando. Entonces, la diana que está aquí, la vamos a centrar en el origen de coordenadas. No decidí poner el origen de coordenadas en el centro del gráfico para utilizar mejor la zona rectangular y mostrar la trayectoria del proyectil. Entonces el proyectil viene de muy lejos, de infinitamente lejos a la izquierda, y tiene un impulso P. Entonces si su masa es m minúsculo, pues ese impulso es el producto de esta masa por su velocidad. Como estamos en la lógica no relativista, esa velocidad es muy inferior a la velocidad de la luz. Y este proyectil que viene de muy lejos a la izquierda, su dirección es totalmente horizontal cuando está muy lejos, pero a medida que se acerca a la diana, dado que tienen cargas del mismo signo, pues entonces esperamos que haya un efecto de interacción que se manifiesta como repulsión y el proyectil se aleja de su trayectoria lineal inicial. Entonces, después de una zona donde la interacción es particularmente intensa, el proyectil se aleja y poco a poco se va a acercar a una trayectoria lineal que va a estar indicada por un momento que llamo aquí P'. Entonces, el impulso inicial y final del proyectil. A consecuencia de la interacción, la dirección de salida no es la misma que la dirección de entrada, y vamos a caracterizar con este ángulo θ la desviación que ocurrió. Entonces, como ven, este ángulo θ es el que corresponde a lo que sería asintóticamente la dirección inicial, que es horizontal, con la dirección final, que no lo es. La diana está fija y vamos a suponer que es muchísimo más pesada que el proyectil y que por lo tanto no se mueve, no va a retroceder debido a la interacción. El único retroceso se da al lado del proyectil. Hay dos parámetros geométricos que nos permiten caracterizar lo que está sucediendo, que los vamos a utilizar a menudo en lo que sigue. Entonces vamos a nombrarlos de una vez. Está el parámetro D, que se refiere a la distancia de máxima aproximación. Entonces yo lo voy a llamar DOCA, porque distancia de máxima aproximación es largo, y DOCA en inglés quiere decir exactamente lo contrario. Es distance of closest approach. Entonces cuando la distancia es mínima, o la aproximación es máxima. Entonces DOCA, distance of closest approach, ocurre aquí en este punto. Eso después se reflejará en el resultado, pero como ustedes ven, la trayectoria del proyectil es simétrica con respecto al eje que lleva de la diana al DOCA. Hay otro parámetro importante que se llama el parámetro de impacto, B, que correspondería al DOCA si no hubiese interacción y si el proyectil hubiese continuado en una trayectoria enteramente horizontal. Entonces, como ven, aquí está el parámetro de impacto B. Y la interacción entre proyectil y diana ocurre porque hay una energía potencial de interacción que vamos a llamar UDR, y después vamos a caracterizar un caso particular, pero no solamente. Y vamos a fijar de manera arbitraria el tiempo t igual a 0 cuando el proyectil está en DOCA, lo cual quiere decir que si él venía de infinitamente lejos a la izquierda, esto es t igual a menos infinito, y hacia arriba a la derecha es t igual a más infinito. Mira a ver si hay preguntas, comentarios. Por ahora supongo que no. Lo que estamos haciendo es relativamente sencillo. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar este sistema? Bueno, una estrategia usual en física es valernos de las cantidades conservadas dentro de un fenómeno físico. Entonces, en nuestro caso, el momento angular L y la energía mecánica E son cantidades conservadas. Entonces, lo mencioné aquí sin decirlo. Vamos a utilizar coordenadas polares y el origen de las coordenadas está en la posición de la diana. Entonces, la trayectoria del proyectil la damos con sus coordenadas polares R y φ. Entonces, en esa configuración
pues el momento angular del sistema, como la diana no se mueve, viene solo dado por la cinemática del proyectil y viene dado por esta expresión mr² phi punto. Supongo que no hay problemas con las notaciones. Si en algún momento uso una notación que sea ambigua o inusual, me avisan. Phi punto es la derivada de la coordenada phi con respecto al tiempo. Y esta expresión es fácil de obtener si ustedes escriben la velocidad del proyectil en las coordenadas polares. Entonces hay vectores unitarios radiales y angulares. Y entonces haciendo el producto vectorial de la posición y la velocidad obtienen este resultado. Y en cuanto a la energía mecánica total, pues es la suma de un término de energía cinética y un término de energía potencial. Entonces, en el término de energía cinética, que va a tener una componente de cómo se mueve el proyectil siguiendo la componente R y un término de cómo se mueve el proyectil siguiendo la componente phi. Pero como la componente phi ya nos da directamente una relación que depende del momento angular, pues entonces aprovecho eso para escribirlo en una forma simplificada, de tal manera que aquí tengo phi punto y aquí tengo R punto solamente. Entonces ya esto sugeriría que la solución directa a este problema pues sería de integrar este sistema. Sin embargo, vamos con el propósito de familiarizarnos con los puntos más relevantes de este fenómeno de interacción diana-proyectil, vamos a mirar esto de otra manera. Entonces, otra estrategia usual en problemas de física es que cuando tenemos cantidades conservadas, las podemos evaluar a varios momentos de la evolución en tiempo del sistema. Entonces podemos evaluar tanto el momento angular como la energía mecánica al tiempo inicial, es decir, a t igual a menos infinito, es decir, cuando el proyectil estaba acá a la izquierda. Entonces, cuando está acá a la izquierda, la velocidad inicial del proyectil es v minúscula. No estoy poniendo el vector porque no es necesario, como vamos a ver. Y podemos evaluarlo en otro punto cualquiera de la trayectoria y obviamente vamos a utilizar un punto que sea singular. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar DOCA. Entonces, cuando el proyectil está en DOCA, su coordenada radial es el valor de la distancia d y vamos a llamar a su velocidad vd. Entonces, la conservación del momento angular nos da esta relación. Este es el momento angular evaluado aquí en el pasado y este es el momento angular evaluado en la DOCA. Y la energía cinética también. Entonces, la energía cinética en el pasado pues es solamente un término cinético porque el potencial de interacción cuando la diana y el proyectil están infinitamente alejados, pues la interacción es nula. Y el término que dependía del movimiento angular pues está fuertemente suprimido como 1 entre r². Y una pequeña manipulación de esta expresión evaluada en la DOCA les da este resultado que está aquí. Entonces hay un término con la velocidad del proyectil y con la energía de interacción evaluada en DOCA. Entonces eso nos permite extraer una relación para la energía potencial en DOCA que tiene esta forma. Entonces la energía potencial en DOCA es proporcional a la energía total del sistema con un factor multiplicativo que depende del cociente entre el parámetro de impacto y DOCA. Entonces, este gráfico que yo hice aquí es un gráfico genérico que representa cualquier configuración posible de este proceso. Sin embargo, hay una configuración particular que es interesante, que es lo que vamos a llamar una trayectoria de colisión frontal. Es decir, si el parámetro de impacto es nulo, la trayectoria horizontal de la partícula seguiría esta línea punteada aquí y el efecto de la interacción no se traduciría por una desviación al principio, sino sencillamente por un frenado. Entonces, poco a poco la partícula es frenada hasta llegar a una DOCA que es la más pequeña de todas las DOCAs, la DOCA mínima que estoy llamando de cero, en que su energía cinética es nula, porque toda la energía del sistema es compensada exactamente por la energía de interacción y entonces la partícula retrocede y regresa a su región inicial, aquí a la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque este punto es interesante, porque justamente solamente depende de las propiedades de la energía potencial de interacción. La energía potencial de interacción define
de manera unívoca cuando es que compensa totalmente la energía cinética de la partícula. Entonces, utilizando esta relación particular, llegamos a esto. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que como cocientes de energía potencial para una trayectoria arbitraria y para esta trayectoria específica, nos dan una relación única entre el parámetro impacto y DOCA. Eso quiere decir que, contrariamente a lo que uno hubiera ingenuamente tal vez pensado al ver el gráfico inicial, los parámetros B y D no son independientes. Es decir, si uno va a esta figura aquí, no toda configuración posible de B y D es permitida. Para una interacción dada, conocer B es conocer D. Ese es un punto importante. A ver si hay preguntas. Dirá la impresión que no. Entonces seguimos. Entonces en la slide siguiente, lo que yo había mencionado aquí, que podríamos directamente integrar las trayectorias, es algo sencillo. Como vemos, podemos extraer R punto de esta expresión y Phi punto de esta expresión, y es lo que obtengo aquí. Entonces son un poco engorrosas, pero no tanto. Y en particular, a partir del cociente de R punto y Phi punto, se obtiene esta relación entre Phi y R, que si la integramos, sería una representación paramétrica de la trayectoria del proyectil. Sería phi de r. Para cada distancia a la diana, sabemos cuál es su coordenada angular. Pero más interesante que esto también es lo que resulta si integramos esta expresión con el ángulo de desviación θ que habíamos representado previamente. Entonces aquí describo un poco lo que se hace sin ir a los detalles. Es decir, esta integración de phi sobre dr la debemos hacer a todo lo largo de la trayectoria. ¿Alguien más? Creo que ya está conectado, pero tal vez tuvo un problema de conexión. Tendré que estar pendiente de la sala de espera. Entonces, la integración se va a hacer en dos etapas. Hay una primera etapa, voy a regresar al gráfico. Hay una primera etapa que se hace desde que el proyectil está infinitamente lejos a la izquierda hasta DOCA, y como la situación es simétrica, de DOCA hasta que el proyectil se vaya infinitamente lejos arriba a la derecha. Entonces de ahí sale un factor 2 de hacer esas dos etapas de integración. Y entonces se obtiene en cuanto cambió la coordenada phi entre la configuración final y la configuración inicial. Pero el ángulo de desviación es pi menos eso. Y entonces tenemos que el ángulo de desviación es una función solamente de DOCA. Y DOCA es el parámetro que aparece aquí en el límite de integración. Entonces, el punto importante aquí es que ya habíamos dicho que había una relación entre B y D, pero como resulta que ahora tenemos una relación entre θ y D, conocer el ángulo de desviación es conocer DOCA, y conocer DOCA es conocer el parámetro impacto. Entonces, para una interacción física dada, estas relaciones son totalmente cerradas. Aquí hay un solo grado de libertad. No todas las configuraciones, ya lo habíamos dicho, el parámetro impacto y DOCA son posibles, pero no todas las configuraciones de desviación son posibles tampoco. Hay una relación unívoca entre ellos. Y entonces aquí voy a anticipar algo que discutiremos más adelante, pero que ya se puede intuir, que es que en principio estos parámetros físicos en una configuración totalmente genérica tal vez se pueden medir, tal vez son observables físicos, pero son de naturaleza distinta. Θ es un ángulo que hace referencia a objetos que se mueven sobre distancias macroscópicas. Entonces, θ es una cantidad macroscópica, se mide en grados, puede ser 10, 20, 30, 40 grados, y por lo tanto es un parámetro que se puede medir con una precisión angular que dependerá del dispositivo experimental, pero que puede ser muy, muy buena. Al contrario, el parámetro impacto y DOCA también, dado que estamos suponiendo que nuestro sistema está hecho de dos partículas puntuales, estos parámetros pueden ser arbitrariamente pequeños. Y arbitrariamente pequeños quiere decir que se hará tanto más difícil poder medirlos que sean pequeños.
Pero el hecho de haber conseguido una relación entre un parámetro macroscópico y unos parámetros arbitrarios que son potencialmente muy pequeños, nos da un vínculo entre lo difícil de sondear y lo fácil de medir. Y ese es un punto importante y que motiva el que yo esté dedicándole un poco de esfuerzo a hacer una derivación analítica que no es muy complicada en sí, pero quería insistir sobre ese tipo de mensajes. Miro a ver si hay preguntas o comentarios. Ok. No lo hay, entonces procedemos. Y vamos a estudiar el caso físico que es el más obvio e inmediato y que de alguna manera ya lo habíamos anticipado, que se refiere a la situación en la que proyectil y diana son portadores de carga eléctrica. Entonces vamos a suponer que tienen cargas Z1 y Z2 en unidades de la carga fundamentales. Y si la única interacción entre proyectil y diana proviene de la repulsión coulombiana, o atracción si hubiéramos permitido que sean de cargas opuestas, pues conocemos cómo es la energía potencial de interacción. Es esta expresión con la que todos ustedes son familiares. Y la relación que habíamos obtenido previamente entre el parámetro de impacto y DOCA, que estaba 2 slides atrás aquí, pues solo depende del cociente de las energías de interacción. Y como las energías son solamente funciones de 1 entre R, pues van a ser funciones de 1 entre R inversas. Y una matemática sencilla nos permite reescribirla de esta manera. Entonces tenemos esta relación entre el cociente de las energías evaluadas para una trayectoria arbitraria y para la de colisión frontal, y la DOCA mínima de colisión frontal corresponde exactamente a la configuración en la que la repulsión de Coulomb, que está aquí, compensa exactamente la energía cinética inicial de la partícula. La energía total del sistema es la energía cinética inicial de la partícula, puesto que a una distancia infinita pues no hay interacción. Entonces después, si retomamos este objeto que está aquí e inyectamos lo que acabamos de definir como caso particular que queremos utilizar, pues bueno, hay una integración que es tediosa, pero sin interés, la pueden meter en matemática o en cualquier programa de manipulación simbólica y es inmediata, y les va a permitir obtener lo que estábamos diciendo, que es el ángulo de desviación en función, ya no utilizando la relación entre parámetro de impacto y DOCA, no en función de DOCA, sino el parámetro de impacto, y está dado por esta expresión. Entonces, quiero insistir aquí en que de 0, el DOCA mínimo está fijo para una configuración particular. Es decir, aquí estamos sencillamente fijando cuáles son las cargas eléctricas de nuestra diana y nuestra proyectil, y estamos decidiendo cuál es la energía cinética de nuestro proyectil, más nada. Y entonces tenemos esta relación entre la desviación y el parámetro de impacto. Esta relación, modificándola un poco, la podemos reescribir de otra manera, invirtiendo la relación entre θ y b, y esta manera refleja de manera directa el vínculo unívoco entre la desviación y el parámetro de impacto. Aquí teníamos el ángulo en función del parámetro de impacto, aquí tenemos el parámetro de impacto en función del ángulo. Entonces, ¿por qué esto es más interesante? Por lo que ya habíamos anticipado, que es que el ángulo es una cantidad que se mide fácilmente porque es un observable físico de dimensiones macroscópicas. Entonces, bueno, recuerdo aquí lo que mencioné, que de 0 es esta cantidad que está aquí. Entonces, una vez que tenemos esta relación entre parámetro de impacto y desviación, podemos definir la sección eficaz de Rutherford en las láminas siguientes. Veo que... Disculpen, le voy a enviar un mensaje muy rápido a Luis Núñez por un asunto técnico que están... A ver, ¿dónde está mi pantalla?
Me permiten un minuto. Ok, aquí estoy de regreso. Déjenme revisar si hay comentarios en el chat. No, no veo. Entonces, retomo, habíamos obtenido una relación única entre el parámetro de impacto y la desviación, y vamos a utilizar eso para interpretar lo que estamos haciendo de otra manera. Empecé con un gráfico bidimensional. Aquí pues me permití tomar un gráfico que también es de acceso libre, que le llegué por Wikipedia, que nos representa de manera tridimensional lo que estamos discutiendo. Entonces, la manera como están representados aquí los componentes de nuestro sistema es un poco distinta, pero entonces aquí está la diana, en este punto central grueso. Y lo que viene de la izquierda es el conjunto de posibles trayectorias de los proyectiles. Entonces, este pequeño anillo que está aquí nos está caracterizando el ensamble de proyectiles que van a tener una interacción con la diana con un parámetro de impacto B. Y este anillo que está aquí representa el ensamble de proyectiles que, teniendo un parámetro de impacto B, pues son desviados por un ángulo de desviación θ, y como la relación entre B y θ es única, hay una relación 1 a 1 entre este anillo y este otro anillo. Entonces retomo aquí este mismo gráfico sencillamente para continuar la discusión y tenerlo a la vista. Entonces este anillo a la izquierda es la superficie por la que atravesarían todos los proyectiles que tienen un parámetro de impacto B con una tolerancia infinitesimal de B. Entonces es un anillo infinitesimal y su superficie está dada por esta expresión de sigma. 2πb de B es la superficie de este elemento de anillo. El anillo que está aquí, como se refiere a un ángulo, pues representa un ángulo sólido. Entonces, para todos los valores posibles del ángulo phi, que no es el mismo phi que yo utilicé en mi figura, aquí hay que tener cuidado porque lo que es θ aquí es lo que yo había llamado phi anteriormente. Yo debería invertir eso. Pero entonces, como ven, hay 2π posibles valores de desviaciones. Cada una de ellas corresponde a una posición precisa en el anillo de ángulo de parámetros de impacto. Así que en total lo que tenemos es una relación entre cada elemento de un anillo con un elemento del otro anillo. Por supuesto, este 2π es totalmente arbitrario, no es para nada informativo, pero lo que sí es importante es la relación entre la desviación y el parámetro de impacto. Entonces, el ángulo sólido formado aquí por la desviación angular, pues tiene esta forma. Pues es seno de θ por 2π. Y entonces, si hacemos el cociente entre la superficie del primer anillo y el ángulo sólido del segundo anillo, obtenemos esta expresión. Y en el caso de la interacción de Coulomb, que ya lo habíamos visto aquí, dB sobre dθ tiene esta forma precisa que va como el inverso del seno cuadrado de la mitad de la desviación. Entonces ponemos aquí el inverso del seno cuadrado de la desviación y hay otro seno, así que cuando trabajamos un poco la matemática de eso, nos encontramos con esta expresión. Y como D0, ya lo hemos dicho, es la más pequeña de las docas, es una cantidad que está fija para una configuración dada, entonces encontramos esta expresión completa, que se llama la sección eficaz diferencial de Rutherford. Entonces, es el cociente entre esta superficie y el ángulo formado aquí. Y entonces, además de los términos que caracterizan
la carga de diana y proyectil y la energía cinética del proyectil al inicio, lo importante es que hay una dependencia angular un poquito sutil, que viene así como el inverso de seno a la 4, de la mitad de la desviación. Entonces, esto lo vamos a ver de nuevo con un poco más de detalle en la lámina siguiente. Otro punto que quisiera mencionar es que esta superficie es una superficie que se tiene que exprimir en las unidades correspondientes de longitud cuadrado y lo que divide pues es en estereoradianes. Entonces, por convención, en las medidas de secciones eficaces que se usan en física subatómica, utilizan una unidad que se inspira de la física nuclear, que es el barna. Y un barna es una superficie que mide 10 a la 28 metros cuadrados. Un poco más tarde veremos el porqué de esa convención. Entonces, en la lámina siguiente estoy mostrando esta dependencia funcional. Entonces, d sigma sobre d omega es 1 entre seno a la 4 de teta medio, pero como d omega tiene un seno de teta, entonces lo trabajo un poco y entonces obtengo que lo que estoy graficando aquí es proporcional a seno dividido entre seno a la 4 de la mitad de la desviación. Y esto es una función que tiene este aspecto en función del ángulo, que lo puse en grados, y esto se quedó en francés porque se me olvidó cambiarlo. Pero esto es ángulo de desviación grados, creo que no hay problema con ello para ustedes. Entonces, esta escala es logarítmica, lo cual quiere decir que moverse de una misma distancia en esta escala pues es cambiar por un factor 10 el valor de la función. Entonces, esta función requiere algunos elementos de discusión. Aquí los estoy indicando entre ellos. Entonces, lo primero es que habíamos dicho que la sección eficaz depende de las cargas y depende de la energía del proyectil. Pero para un conjunto de diana proyectil fijo, cambiar la energía del proyectil sencillamente es cambiar la normalización de esta función. Pero no cambia su dependencia angular. Entonces, el aspecto de esta función es independiente de la energía cinética del proyectil. Lo otro es que vemos que es una función que varía muy rápidamente para pequeños ángulos, es decir, el valor de la función cae por órdenes de magnitud, moviéndose por unos pocos grados, y después la variación continúa, pero se hace mucho más lenta, mucho más suave, a partir de valores razonablemente grandes de los ángulos, pues la variación es lenta. Excepto cuando llegamos a 180 grados, que correspondería a la configuración de colisión frontal. Entonces, otro punto es que esta es una función que diverge para teta igual 0. Y como siempre, cuando uno está en una situación en la que uno tiene una función matemática en la que uno espera ella pueda describir un proceso físico, hay que interrogarse sobre los valores particulares de esa función, cuando es nula o cuando diverge. Entonces, pequeños ángulos de desviación, ¿a qué corresponden? Pues corresponden a grandes parámetros de impacto. Esto, por ejemplo, no es un pequeño ángulo de desviación, pero entonces para que la desviación sea pequeña, el proyectil tiene que pasar muy lejos de la diana. El parámetro de impacto tiene que ser muy grande. Por lo tanto, la interacción entre el proyectil y la diana nunca es de gran intensidad. Pero si bien la interacción no es de gran intensidad, nunca es nula. Y por muy lejos que pase el proyectil de la diana, siempre hay energía de interacción entre dos partículas cargadas. Y por lo tanto, el volumen del espacio de fase que se debe integrar, pues es de tamaño infinito. Y por ello, el número de configuraciones que nos dan muy pequeños ángulos de desviación crecen enormemente a medida que disminuimos el ángulo de desviación. Otro punto que podemos mencionar es que si comparamos regiones suficientemente lejos
de la divergencia, pero que sean realistas desde el punto de vista físico. Por ejemplo, si comparáramos la integral de esta función entre 10 y 20 grados y la comparamos con la integral entre 170 y 180 grados, pues obtenemos obviamente que el número de configuraciones que dan estas pequeñas desviaciones es mucho más importante que el número de configuraciones que dan desviaciones mayores. Pero el cociente es grande, por supuesto, pero no es infinitamente grande, es 10.000. Es 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si ustedes hacen un experimento en las condiciones que estamos describiendo aquí y cuentan el número de veces que ustedes ven que el proyectil se desvía por 15 grados, va a ser mucho más importante que el número de proyectiles que regresa a la fuente de producción del proyectil. Pero es solo 10.000, es decir, de vez en cuando ustedes van a observar aquí. Y eso lo discutiremos en la lámina siguiente. Eso es impactante, literalmente. ¿Por qué me permito decir que es impactante? Porque aquí tenemos una representación simplificada del experimento inicial de Rutherford y que es una descripción realista de un sistema físico, un experimento, un dispositivo experimental que en principio puede ser descrito razonablemente bien por la discusión que tuvimos en las láminas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Por supuesto, es una representación simplificada con respecto al aparato experimental original, pero tiene las informaciones que nos conciernen. Aquí hay una fuente de radioactividad que produce radiación alfa. Entonces, como ustedes saben, radiación alfa son núcleos de helio, tienen cargas doblemente positivas porque hay 2 protones y 2 neutrones. Entonces son partículas cargadas. Son partículas cargadas que son emitidas de los núcleos porque la configuración en la que el núcleo emite el alfa es más estable que la configuración en la que el núcleo guarda ese par de protones y par de neutrones. Entonces, como es una partícula cargada, no es muy difícil producir un haz colimado. Sencillamente, dentro de esta caja, no está representado aquí, hay un sistema de colimación que hace que es factible medir con precisión la dispersión de este haz. Y de esa manera uno se asegura que con una cierta tolerancia angular, todas las partículas alfa producidas tienen una dirección única. Y lo único es que como el proceso de producción de esas partículas alfa es único, la energía para un tipo de fuente, la energía de esas partículas puede ser también determinada de manera única. Entonces conocemos la energía de los alfa y conocemos su dirección. Estamos en la situación que describimos en las láminas anteriores. Después, la diana obviamente no es un objeto, sino que es un conjunto macroscópico de objetos. En este caso es una hoja de oro. Entonces, una hoja de oro es grande en las dimensiones transversas con respecto al haz, pero puede ser bastante estrecha en la dirección longitudinal. Basta con hacer una hoja tan delgada como posible. De esa manera, una partícula alfa emitida por la fuente va tal vez a interactuar con un núcleo en esta hoja de oro. Y los puntos rojos que aparecen aquí en este anillo verde son la extensión de las líneas rojas que indican la trayectoria de las partículas alfa después de atravesar la lámina de oro. Y entonces, como ven, por razones de simplicidad, aquí solo se muestran 6 ejemplos, pero lo que se está diciendo es que 6 de las partículas alfa producidas impactaron esta lámina circular, que es una lámina que reacciona ante el paso de partículas alfa a través de procesos que van a ser discutidos de manera más realista en el curso de instrumentación. Pero bueno, lo que ustedes ven es que 6 de las partículas alfa fueron desviados por ángulos pequeños. Ninguno de estos ángulos va más allá de 10 grados. Sin embargo, hay 2 alfas que fueron desviados por ángulos del orden de 60 u 80 grados, que serían este y este. Y hay una que fue desviada a tal punto que rebotó literalmente contra la lámina de oro.
Entonces, si ustedes quisieran hacer una analogía cinemática con un sistema macroscópico, esto sería equivalente, si se hacen las comparaciones tomando en cuenta las masas y la energía cinética de los alfa y el espesor de la lámina de oro, esto sería el equivalente a utilizar un revólver, disparar contra una hoja de periódico y morir porque la bala del revólver rebota y regresa hacia la persona que lo accionó. Entonces, estas configuraciones no son usuales, pero como dijimos, no son imposibles. Hay una supresión, pero no hay una prohibición. Lo único que está prohibido es un ensamble de volumen nulo, que es exactamente 180 grados de desviación, pero 179,9 no está prohibido. Ok, a ver si hay preguntas o comentarios a esta hora. Sí, veo algo en el chat. Entonces, sí, esta es una pregunta un poco avanzada. Cuando se calcula la sección eficaz con el teorema óptico, esto es mayor que la predicha por el valor clásico. Con la deducción clásica es posible obtener esa corrección. Entonces, vamos a discutir en la segunda parte de esto la extensión. Pero de nuevo, lo que queríamos hacer aquí no es un formalismo matemático complejo, aunque algunos de ustedes lo pueden hacer. Lo que queremos es asegurarnos que tenemos una comprensión sólida de la fenomenología subyacente. Igual esto es un punto al que regresaremos. Así que, Jalil, esa pregunta queda en la lista de puntos que serán evocados después. Si hay otras preguntas. Entonces, yo sé que las presentaciones por Zoom siempre son un poco rudas, entonces lo que sugiero es lo siguiente. Vamos a discutir esta slide y haremos una pequeña pausa de 10 minutos para que se refresque y también yo para subir el documento que no se actualizó y entonces para que ustedes le puedan acceder. Entonces, vamos a empezar aquí unos elementos de discusión cualitativa. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos confrontar las hipótesis subyacentes del cálculo sencillo que hicimos con las configuraciones que sean más realistas. ¿Por qué? Porque un cálculo sencillo se hace simplificando la configuración física que se está tratando. Y esas simplificaciones pueden ser peligrosas, pero sobre todo si las exploramos una por una, podemos entender cuál es el impacto de esas simplificaciones y cómo podemos extender el dominio de validez de lo que estamos discutiendo. Entonces, aquí vamos a pasar a una lógica un poco más cualitativa y menos de desarrollo formal para la discusión. Entonces, vamos a listar algunas de las hipótesis que utilizamos para realizar un cálculo sencillo. Entonces, la primera dijimos es que la diana está fija, está en el origen de coordenadas y no se mueve, y solo el proyectil tiene una trayectoria no trivial. Bueno, este no es un problema muy complejo. Hay una solución sencilla que es hacer un cambio al sistema de referencia, que es el centro de masa de la interacción, y entonces de esa manera se reformula un poco las cosas y se obtiene un resultado que va a tomar en cuenta el hecho de que tanto el proyectil como la diana se mueven. Lo segundo es que el cálculo exacto que expresamos lo hicimos en la aproximación no relativista, es decir, estábamos considerando que la velocidad del proyectil es muy inferior a la velocidad de la luz. El cálculo relativista no es mayormente complejo, pero no es el objetivo de estos repasos, de dedicarle tiempo a eso. Pero lo cierto del caso es que el resultado es sencillo, es compacto y se traduce sencillamente en una corrección multiplicativa. Entonces lo que tengo aquí a la derecha es la sección eficaz de Rutherford, tal como estaba indicada en las láminas anteriores, y esta es una sección eficaz que toma en cuenta el carácter relativista del proyectil.
Es el único cambio que se hace. Entonces esto se llama la sección eficaz de Mott y como ven la ecuación siguiente también se llama Mott. No, no es un error mío. Es lamentablemente, es usual darle el nombre de Mott a las secciones eficaces que tienen en cuenta varios efectos sucesivos, porque ese fue un trabajo que fue hecho por ese investigador. Entonces, cuando uno toma en cuenta el efecto relativista, uno habla de sección eficaz de Mott. Y entonces lo que hay es un término multiplicativo, una corrección multiplicativa que es 1 menos un coeficiente. Y ese coeficiente depende de dos cosas, del factor de Lorentz beta y del ángulo de desviación. Entonces, se reproduce muy bien que para factores de Lorentz muy pequeños, pues recuperamos lo que teníamos en el caso no relativista. Y lo otro que vemos es que el efecto relativista va a ser más importante cuando este término en seno cuadrado de teta sobre 2 sea grande. ¿Y cuándo es que seno cuadrado de teta sobre 2 es grande? Pues cuando teta entre 2 vale 90 grados, es decir, para gran desviación. ¿Y cuándo tenemos gran desviación? Pues cuando los parámetros de impacto son pequeños. Esencialmente son aquellos en los que las transferencias de momento, el cambio en el impulso del proyectil son los más importantes, lo cual no es sorprendente. Otro punto que mencionamos es que la única interacción actuando en el sistema físico que estamos estudiando es Coulomb. Entonces, sobre ello, en las láminas siguientes habrán algunos elementos, pero no iremos a grandes detalles más allá de lo cualitativo. Pero aquí voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de qué pasa cuando se toma en cuenta algún efecto que no es de origen coulombiano. Igualmente dijimos que diana y proyectil eran partículas puntuales, sin ninguna estructura, etc. Y sin números, todos sus números cuánticos son triviales. Es decir, lo único que hemos necesitado asignarle es una masa al proyectil para poder conocer su energía cinética y una masa inmensa a la diana para que no se mueva. Pero como tienen carga eléctrica, en una configuración subatómica, sabemos que las partículas con carga eléctrica a menudo tienen spin. Entonces, por lo tanto, esto puede ser un efecto importante a tener en cuenta. Y entonces, si tomamos en cuenta la configuración más sencilla posible, que sería una diana con un spin alineado y un proyectil con un spin alineado también, una versión simplificada de la manera como eso cambia sencillamente la aparición de una interacción magnética. Entonces hay una componente magnética en la interacción y entonces esa componente pues va a modificar la distribución angular producida por la interacción y entonces aparecen dos términos adicionales. Entonces hay este término que para pequeñas desviaciones es cercano a la unidad y hay este término que depende de parámetros que no habíamos introducido y el más importante de ellos, como que lo retomaremos, es lo que llamamos la transferencia de impulso, la diferencia entre el impulso final e inicial de nuestro proyectil. Entonces, como ven, la forma es no trivial y si tomamos en cuenta el posible retroceso de la diana, aparecerían términos adicionales aquí y si tomamos en cuenta las posibles configuraciones de spin relativas entre diana y proyectil, aparecen términos adicionales. Pero esencialmente cada vez van a ser modificaciones en la sección eficaz diferencial de Rutherford y esto es algo en lo que quisiera insistir un poco porque me parece una manera útil de proceder cuando se está estudiando un sistema físico, es que utilizamos una referencia que es un sistema físico simplificado y miramos de qué manera debemos modificar esas configuraciones simplificadas para obtener la realmente observada. Otra hipótesis subyacente, sobre esta no insistiré mucho, pero de eso se hablará en el curso de instrumentación, en la parte de interacción partículas-materia, es que la desviación observada corresponde a un único proceso de interacción. Efectivamente, cuando hablamos de esto, aquí hay materia y en principio hay un número gigantesco de átomos de oro en una lámina de oro
y entonces las partículas de nuestro haz en principio podrían tener múltiples interacciones. Eso se resuelve en parte construyendo una lámina tan delgada como posible, pero incluso en esas configuraciones es posible que haya más de una interacción, eso es lo que se llama difusión múltiple. Pero a primer orden, mientras la difusión múltiple sea el resultado de muy pocas interacciones, se puede expresar la difusión múltiple que va a aparecer solamente como un blurring, no veo qué palabra en español equivale a eso, enturbiar la distribución que se obtendría con la configuración perfecta de Rutherford. Esto también lo mencionamos, que tanto la diana como el proyectil son partículas puntuales, pero este sí es un punto que quisiera discutir con algún nivel de detalle en las láminas siguientes y que nos permitirá responder parcialmente a la pregunta que nos hizo tu nombre para irte conociendo. De hecho, no te veo conectado. Si recuerdo bien, no veo. Era un nombre como Gibril o algo así. Bueno, tal vez tuvo un problema de conexión o algo. Ok. 14 y 15. Propongo que hagamos una pequeña pausa de unos 10 minutos para tomar agua yo por mi lado también. Y así se refresca un poco la mente, no estar demasiado tiempo seguido frente al ordenador. ¿Les va? Chat. Perfecto. Jibril no era Jalil. Ah, no, pero Jalil estás conectado, pero no te veo en la lista. O estará, bueno, no importa. Ok, ya.
Ah, ahora sí. Veamos después. Espera, espera. A ver, estamos todos en línea. Sí, para verificar que todo el mundo se reconecta y me escucha, si pueden, por favor, utilizar el, el- la herramienta de levantar la mano en el chat. Seguro. Ok, muy bien. Faltan algunos. A ver, un mensaje en el chat. Perfecto. Sí, un punto también para que nos conozcamos y eso, lo que vi que sucedió con Jalil. Eh, Creo que es buena práctica que utilicemos el nombre y el apellido cuando pueden configurar su cuenta Zoom de tal manera que tenga el nombre y el apellido, y aquellos que no tengan inconveniente, una foto también ayuda a que nos vayamos conociendo y creemos comunidad. Obviamente no es obligatorio, pero creo que es una buena práctica. Ok. Bien. Entonces, habíamos evocado varias situaciones particulares en las que ah, era fácil modificar la predicción teórica que se hizo en un escenario tan simplificado como posible, de manera de enriquecer las expresiones teóricas que podemos utilizar con más contenido físico, más información física. Entonces, de nuevo, dijimos que había una en particular que queríamos discutir un poco más en detalle. Y la tengo aquí. Entonces, el punto va a ser discutido en las láminas siguientes. Ok, perfecto. Sí, aquí lo tenemos. Un pequeño momentico que me pasó algo aquí con mi PDF. Ok, entonces, ¿qué pasa si la diana no es puntual, si tiene un tamaño finito? La misma pregunta nos podríamos hacer pensando en el proyectil, pero para simplificar la discusión, empecemos suponiendo que el proyectil sigue siendo puntual y solamente consideramos el caso en que la diana no lo es. Entonces la diana tiene una extensión espacial. Entonces, de manera ingenua, ¿qué podemos imaginar que eso va a significar? Bueno, va a significar, lo más probable es que cuando los valores del parámetro de impacto que estamos sondeando, es decir, las regiones a mayor desviación angular, pues la probabilidad que el proyectil tenga esa desviación va a cambiar. Va a cambiar porque la interacción con la diana ya no va a ser una interacción a distancia, sino que va a haber contacto físico. Entonces, nos podemos imaginar que va a haber un bloqueo. Entonces, ese bloqueo se traduciría por un déficit en la sección eficaz que observaríamos a grandes ángulos. ¿Cómo podemos confrontar esta consideración con el fenómeno? Bueno, pues entonces hay que hacer lo que corresponde, que es comparar secciones eficaces medidas con las que son predichas por la expresión de Rutherford. Esa es la manera de proceder. Vamos a utilizar, como lo habíamos anticipado aquí, vamos a hacer el cociente, no entre dos expresiones teóricas, sino entre la medida experimental y la expresión teórica. Y es lo que está representado aquí en la escala vertical de esta figura, que dice sigma dividido entre sigma R es Rutherford. Entonces, la sección eficaz medida dividida entre la sección eficaz predicha por la teoría. Entonces, estas secciones han sido medidas para grandes cantidades de configuraciones nucleares. Aquí están representadas solo un subconjunto reducido, y a diferencia de lo que habíamos estado haciendo antes, en que siempre habíamos expresado la sección eficaz en función del ángulo de desviación,
aquí este artículo lo representa en términos de esta cantidad que ellos llaman D. Entonces, D no es nuestro DOCA y D no es realmente el parámetro de impacto. Entonces, voy a describir un poco en detalle en qué consiste. Y eso me permite apuntar a una consideración que es la siguiente, que es que cuando vamos a buscar en la bibliografía resultados experimentales y vamos a buscar en la bibliografía resultados teóricos, compaginar ambos requiere un cierto esfuerzo para asegurarnos que el lenguaje utilizado en un artículo y en el otro son compatibles. Y entonces por eso el desarrollo teórico sencillo que nosotros hicimos aquí no nos permite interpretar rápidamente este gráfico a menos que le pongamos una cierta reflexión, un esfuerzo para hacerlo. Entonces voy a empezar esta discusión pidiéndoles el esfuerzo siguiente. No lean todavía lo que está indicado para los diferentes tipos de puntos que aparecen ahí y no lean todavía en detalle lo que representa el eje, excepto sus unidades, que son Fermis. Entonces lo que tenemos es una sección eficaz normalizada a la sección de Rutherford en función de una cantidad que es una distancia cuyos valores en Fermis van de 1 y algo hasta 3 y algo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos hay dos familias de puntos, ahorita regresamos a la razón por la que hay dos familias de puntos, y lo que vemos es que colectivamente estos puntos se agrupan en dos familias. Hay una familia para la cual los puntos son esencialmente constantes, los valores observados son esencialmente constantes, y la constante es muy cercana a la unidad. Y eso es cierto tanto aquí como acá. Porque como ven, de nuevo, esto es la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estos puntos están diciendo que el acuerdo entre la medida y la predicción es muy bueno. Como son medidas de física nuclear, a menudo los errores experimentales son muy pequeños y entonces las variaciones que vemos aquí, como los errores no están indicados, posiblemente sean significativas, pero eso es algo que discutiremos en otro momento. Pero colectivamente creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que para todos los puntos que tienen un valor de D superior a 1,7 Fermis, el acuerdo es razonablemente bueno. Lo otro que vemos es que por debajo de 1,7 Fermi, la medida experimental es menor que la predicción y mientras más pequeño sea D, mayor es esa diferencia. Parece ser incluso un decrecimiento casi que exponencial, porque como estos son escalas logarítmicas, pues como ustedes ven, el desacuerdo entre la predicción y la teoría se hace inmenso apenas uno se aleja por unas pocas fracciones de Fermi de este punto de corte. Entonces este valor de 1,7 Fermi sin duda tiene un significado físico. ¿Por qué? Porque es común a la casi totalidad de estos puntos. Aquí hay un poco más de dispersión, pero para este subconjunto de medidas es sumamente preciso. Entonces ahora tratemos de entender qué es lo que el equipo experimental que produjo este resultado está representando con este valor llamado aquí D minúsculo. Entonces vemos que ese D minúsculo es un D mayúsculo que es una función de teta, y D mayúsculo en función de una función de teta es una distancia en función de teta. Eso es algo que se parece a lo que nosotros hemos llamado parámetro de impacto. El parámetro de impacto es una función inversa del ángulo de desviación. Mejor dicho, no es una función inversa, pero es una función que tienen una relación inversa. Cuando el uno aumenta, el otro disminuye. Y lo están dividiendo por dos cantidades que son A1 y A2 a la potencia 1/3. Y entonces, si ahora vemos más en detalle las etiquetas que aparecen ahí, lo que nos está mostrando es parejas de núcleos atómicos y nos aparecen unos valores de energías. Entonces, en el artículo, cuando uno lo lee con más en detalle, uno lo que aprende es que, por ejemplo, en este caso aquí, lo que se hizo fue un experimento similar al de Rutherford, solo que los proyectiles eran núcleos de oxígeno
y las dianas eran núcleos de níquel, y la energía cinética del oxígeno eran 60 megaelectronvoltios. Entonces, como ustedes ven, los valores de energías cinéticas son diferentes para las diferentes categorías de puntos, pero son todos del orden de decenas de megaelectronvoltios. Y los núcleos que sirven de diana son variables. Típicamente son núcleos pesados, ahí vemos carbón, circonio, estroncio, también hay hierro y otros. Y el núcleo que sirve de proyectil es más bien liviano, vemos carbono, vemos oxígeno. Entonces, si no se hubiera dividido los parámetros de impacto por estas cantidades A1 y A2, hubiéramos obtenido una dispersión de puntos que era más difícil de interpretar. Pero ¿qué representa este cociente aquí? Este cociente es una función de A1 y A2, y si uno mira en detalle en el libro, en el artículo, A1 y A2 pues son sencillamente el número de nucleones de cada uno de esos proyectiles y dianas. Entonces A1 en este caso para carbono es 12 y A2 para este circonio es 98. Entonces a ellos tomar 12 a la 1/3 y 98 a la 1/3 tienen los puntos triangulares que resultan ser muy similares a los que se hace si en vez de hacerlo con circonio y carbono lo hubieran hecho con estroncio y oxígeno. Y aquí, si bien hay un poco más de dispersión, con esa misma lógica, se pueden obtener combinaciones distintas. Por ejemplo, hierro, que tiene un número de nucleones diferente al del circonio o el estroncio. Entonces, lo que ellos hicieron fue normalizar el parámetro de impacto a una combinación de los números de nucleones de los núcleos involucrados en la difusión que ellos están estudiando. ¿Y por qué tiene sentido hacer eso? Porque un número de nucleones a la potencia 1/3 es el tamaño característico en los modelos nucleares más simplificados de un núcleo. Si usted tiene un protón y usted supone que el tamaño característico, si se pudiera hablar de tamaño característico de manera fácil, para un protón es de 1,7 Fermi, si usted supone que un neutrón tiene más o menos el mismo tamaño, y ahora usted colecciona Z protones con N neutrones para construir un núcleo que tiene A nucleones, en la hipótesis en que usted los está acumulando y no los compactifica, y el resultado final es esférico, el tamaño de ese núcleo va a ser proporcional a elevado a la 1/3. Entonces, como ven, el hecho de haber utilizado la comparación entre una predicción teórica y unas medidas experimentales e interpretado esa comparación en las unidades adecuadas, lo que nos está dando una indicación claramente visible que 1,7 Fermi es una escala típica de la estructura de la expansión espacial de un nucleón. O para ser más precisos, cuando usted tiene anucleones, el tamaño característico de ese sistema, que es más grande, es más complejo, y por lo tanto para el cual está mejor definido el concepto de tamaño, pues eso escala como la potencia 1/3 del número de constituyentes. Vamos a ver si hay comentarios o algo. Sí, veo manos. Entonces, sí, son preguntas. Si son preguntas, pueden abrir el micrófono. Veo la mano de Jalil. Pero tal vez no es una pregunta, tal vez es que la dejaste así de cuando sugerimos verificar quiénes están reconectados. Bueno, pues de ser así, nada, continuamos. Pero entonces, en resumen, lo que quise resaltar como mensaje es que a partir de un modelo muy sencillo de la interacción entre dos objetos sin ninguna estructura y con propiedades tan básicas y mínimas como sencillamente otorgarles carga eléctrica, una interpretación correcta de unos resultados experimentales nos pusieron en evidencia algo que es característico a todos los núcleos.
que es una talla característica, que es la que nos permite hacer avanzar con una ley de escala la diferencia entre los resultados experimentales y la predicción teórica. Entonces, todo eso vale solamente para los que tienen un parámetro de observado mayor a 1,7 Fermi. En cambio, para los que tienen un D inferior a 1,7 de Fermi, vemos que la predicción de Rutherford sobreestima catastróficamente el resultado. Vamos a indagar un poco más en eso. Y entonces aquí, como que se me borró. Bueno, sí lo tengo aquí. Perdón, hay un pequeño problemita con la compilación porque el texto se me corrió una página. Aquí estoy representando una figura un poco diferente, en la que tenemos en función de un ángulo, y entonces la escala aquí son ángulos, 5, 10, 15, 20, 25, 30 grados, tenemos la sección eficaz medida, y como ven, la sección eficaz medida la están dando, diferencia la están dando en milibarn por estereoradianes, y barn era la unidad que habíamos mencionado. Entonces hay que leerla con un poco de cuidado, porque la escala vertical varía para cada uno de los conjuntos de puntos que están representados. Pero colectivamente ustedes ven que hay 4 familias de puntos que corresponden a 4 núcleos diferentes. Carbono 40, carbono 48, circonio 90 y plomo 218. Entonces, en orden creciente de abajo hacia arriba, son núcleos con un número mayor de nucleones. Y la sección eficaz diferencial en función del ángulo tiene un aspecto curioso, que es globalmente decreciente, pero con estructuras periódicas que no son las mismas para todos. Para el núcleo más liviano, vemos que en el intervalo angular disponible se ven 3 mínimos locales de la sección eficaz diferencial, pero para los núcleos más pesados vemos 4 y hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimos locales para el plomo. Entonces el número de mínimos aumenta para los núcleos más pesados. Y lo otro que no es tan directo de verlo, pero si ustedes después hacen el análisis cuidadoso, se van a dar cuenta que si ustedes renormalizan las secciones eficaces para que tengan la misma escala vertical, ustedes van a ver que los núcleos que tienen un número mayor de protones tienen secciones eficaces más importantes a un mismo valor de ángulo. Y que calcio 40 y calcio 48, que tienen, el calcio 48 tiene 8 neutrones de más que el calcio 40, pero el número de protones es el mismo, la diferencia en los valores de sección eficaz son muy pocos. Lo que sí cambia claramente es la posición de los mínimos. Ustedes ven que para el calcio 48 el primer mínimo corresponde a un ángulo un poco inferior al del caso del calcio 40, y eso es aún más fuerte para los otros 2 núcleos que son más pesados. El circonio 90 y el plomo 208, donde el primer mínimo es como para un valor del orden de 7 grados y este es como para el orden de 9 grados. Noé, ¿tienes una pregunta? Hola, sí. No me queda claro exactamente a qué te refieres con los mínimos locales. ¿Son mínimos eventos que se registran? ¿Algo así? Entonces, gracias por hacer esa pregunta, que efectivamente no lo aclaré. Los puntos son medidas experimentales. Entonces, los puntos son lo que resulta del experimento. Las líneas que están superpuestas son un modelo nuclear, un poquito obsoleto, pero que de todos casos reproduce aproximadamente el comportamiento colectivo de los puntos. Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar de qué es ese modelo con el que se trazaron estas líneas. Espero que eso responde a tu pregunta. Entonces, los mínimos locales son los valores de desviación angular para los cuales la sección eficaz medida es menor que para sus ángulos vecinos, que sean a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros esta figura? Claramente, la sección eficaz de Rutherford, que la teníamos aquí, y era una función que no tenía este tipo de estructura, era una función monótonamente decreciente. Lo que tenemos aquí, lo que teníamos aquí a partir de 1,7 Fermi eran también funciones monótonamente decrecientes, porque lo que estamos hablando es el cociente, pero aquí
si bien son globalmente decrecientes en función del ángulo, no son en lo absoluto funciones monótonamente decrecientes. Entonces, algo sucede que el modelo de Rutherford con el que comenzamos no puede describir de ninguna manera. Entonces, vamos a elaborar un poco sobre ese punto. Entonces, 2 láminas antes tuvimos los argumentos fenomenológicos que nos indicaban que los núcleos que estábamos usando como dianas tienen una extensión espacial. Y como dentro de esos núcleos hay protones, y los protones tienen carga positiva, la distribución de carga dentro de un núcleo debe ser complicada. Entonces, obviamente, como no estamos haciendo un curso de física nuclear, no vamos a ahondar en los detalles, en particular los detalles dinámicos de cómo se comportan los nucleones dentro de un núcleo, pero de nuevo, en la misma lógica de hacer aproximaciones sencillas sucesivas, vamos a intentar entender por qué la figura anterior es tan diferente de todo lo que vimos desde que empezamos esta discusión. Entonces, bueno, retomemos cosas que conocemos. Nosotros sabemos muy bien cómo es la expresión del potencial electrostático producido por una distribución extensa de carga. Entonces, si en cada punto del espacio indicado por su coordenada R', aquí hay una prima, aunque no se ve, porque es lo que estoy integrando, pues en cualquier punto de coordenada R', pues hay una carga, una densidad de carga local ρ, y de punto a punto puede ser diferente, y entonces cuando uno integra todas las regiones donde hay carga, obtiene el potencial total en cualquier punto R. La energía potencial de interacción que resultaría de tener un proyectil que interactúa con una diana que tiene una estructura de carga así compleja, pues va a ser más compleja. ¿De qué manera vamos a interpretar esa complejidad? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a ver de qué manera se nos modifica la sección eficaz diferencial de un modelo sencillo, tomando en cuenta este elemento de complejidad que hemos añadido. Entonces, de manera totalmente general, lo que vamos a decir es que la sección eficaz teórica del modelo sencillo de una diana puntual tiene que ser modificada para dar la sección eficaz diferencial de difusión de un proyectil contra una diana extensa por un factor. Y ese factor lo estoy llamando aquí y es el factor de forma. Entonces, como verán, he cambiado la notación con respecto a lo anterior porque ya no lo estoy haciendo en función del ángulo, sino en función de Q cuadrado, y Q es la cantidad que ya habíamos hecho intervenir antes, que es la transferencia de momento, la diferencia entre el momento final e inicial del proyectil debido a su interacción con la diana. Y entonces esta cantidad se me olvidó un cuadrado aquí, pero la estoy poniendo, perdón porque se me olvidó ese cuadrado, pero entonces se llama factor de forma y es una cantidad compleja que contiene la información sobre la extensión de la distribución de carga de nuestra diana. Matemáticamente se expresa de la manera siguiente: la función f, que aquí aparece en módulo cuadrado, es el cociente entre la integral de la distribución de carga, es decir, la carga total, 1 entre z, y esta que está aquí ponderada por un factor complejo que depende de la posición del elemento de carga que se está mirando y depende del vector de transferencia de momento. Entonces, en lenguaje coloquial, ¿qué es esto? Pues esto es la transformada de Fourier espacial, entre comillas, si me permiten, de la distribución de carga. Es una función compleja, satisface este criterio, puesto que como la estamos normalizando por la carga total, una integración ponderada de la carga, pues va a ser menor que la carga total. Y el caso límite, cuando el factor de forma vale 1, es cuando numerador y denominador son iguales, es decir, una carga puntual. Entonces esto nos apunta un poco a un elemento de respuesta, porque no pensaba ir mucho más allá a la pregunta que tuvimos hace unos minutos. Entonces, en óptica, una consideración similar es la que permite hacer el estudio de la difracción de ondas planas sobre obstáculos de talla finita.
Entonces lo que estamos diciendo es que estamos haciendo una analogía entre la difracción sobre obstáculos de talla finita en la propagación de ondas en óptica y la interacción entre nuestro proyectil y nuestra diana. Entonces, podemos tratar de ir un poco más allá, retomando la definición del factor de forma que habíamos introducido anteriormente y reduciendo las posibles configuraciones al caso más sencillo de simetría esférica, pues tenemos que el factor de forma, cuando la simetría es esférica, solo hay que integrar sobre el radio. Los dos ángulos son irrelevantes y cambian solo la normalización, y entonces tenemos que podemos evaluar el factor de forma para distribuciones esféricas sencillas. Bueno, carga puntual, que es el más trivial, nos da que el factor de forma vale 1, como ya lo habíamos indicado. Otro resultado que no es sorprendente es que si la distribución es gaussiana, el factor de forma también es gaussiano. Eso eso seguramente es un resultado que no les debe sorprender si lo han visto en un curso de mecánica cuántica con variables conjugadas o en estudio de funciones. Si la distribución de carga tiene esta forma, que es una carga eléctrica que tiene un valor máximo en el centro de la esfera y se diluye rápidamente con una caída exponencial, el factor de forma que resulta es este. Notar que la gaussiana disminuye más lentamente cerca del centro y más rápidamente lejos del centro. Es una trivialidad, pero siempre vale la pena mencionarlo. Y otra cosa que podemos mencionar es que si la distribución es uniforme, es decir, si tenemos una esfera cargada uniformemente, entonces la distribución que resulta es esta. Entonces, esta forma que está acá, probablemente ustedes se han topado con esta forma funcional en otros contextos. Puedo pensar que se hayan topado con esto cuando están viendo, por ejemplo, cómo es el momento, cuando ustedes tienen un dipolo eléctrico, cómo es el campo eléctrico alrededor del dipolo, pero también matemáticamente ustedes probablemente reconocen la función esférica de Bessel. Si yo tomo la función de Bessel al cuadrado, que es una variante de lo que yo obtuve aquí, entonces tenemos que la función esférica de Bessel al cuadrado tiene esta forma. Entonces, retomando la discusión anterior, si nuestro factor de forma tiene este aspecto, esta sucesión de máximos y mínimos locales, que no son exactamente periódicos, la distancia entre mínimos cambia, pero esta sucesión de máximos y mínimos en alternancia van a modular la sección eficaz de Rutherford o de Mott, y miren, díganme si no hay un parecido importante entre estas dos figuras. Otro punto que podemos mencionar al respecto es que el argumento de la función de Bessel que estamos utilizando aquí depende de la transferencia de momento y por lo tanto del ángulo de desviación, pero también dependen del tamaño del objeto, de este objeto compacto de carga uniforme, que lo estoy llamando R mayúscula. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Por inspección de esto, es que como esto la relación entre ellos viene dada de esta manera lineal, cuando lo miramos aquí, lo que vemos es que mientras más grande el objeto, menor es la distancia entre mínimos sucesivos. Entonces, el calcio 40, que solo tiene 40 nucleones, es el que tiene la mayor distancia. Como ven, hay unos 10 grados de diferencia entre los dos mínimos de desviación angular, mientras que la hubiera aumentado en solo 8 nucleones el contenido del núcleo de calcio, pues nos modifica marginalmente la distancia, pero si después lo multiplicamos por un factor 4 o 5 para el plomo, pues es más de un factor 2. Entonces, con ello, como son las
15, vamos a tener que pasar a si tienen algunas preguntas adicionales. Hay un material adicional, pero bueno, decidiremos si lo retomamos rápidamente la próxima vez o lo dejo solo para ustedes. Algo que no me dio tiempo de traducir, pero que se los pongo aquí. Es un pequeño ejercicio que les propongo y lo voy a añadir a las slides para que no haya dificultad. Es un ejercicio sencillo, pero que me parece que tiene la ventaja que les permite, a partir de un cálculo que no tiene mayor dificultad, completar la comprensión intuitiva de lo que es una sección eficaz diferencial. Entonces, en este ejercicio tenemos una esfera marble, que está aquí, que será que será la diana, y una serie de pequeñas esferas de menor radio, que vienen todas con el mismo momento. Entonces, cada una de ellas va a interactuar con la diana. Y como son esferas compactas, la interacción, aquí no hay carga eléctrica, aquí la interacción es solamente el contacto. Y el contacto, pues sí, sigue las leyes triviales de cómo se transfiere el momento cuando hay un choque entre dos objetos macizos. Y entonces lo que les sugiero es calcular cuánto vale la sección eficaz diferencial en función del ángulo de desviación y la sección eficaz total, los resultados están aquí escondidos, y comentar ambos resultados. Entonces, solamente para anticipar algún punto, aquí no se trata de Rutherford. La interacción entre las pequeñas esferas y la grande esfera es sencillamente contacto, es rebote, es una colisión. Entonces, en la plataforma les dejo este ejercicio para que lo trabajen. Ya nos pasamos a nuestro tiempo, pero si hay algunas preguntas que surgieran, a ver si las podemos responder. No veo. Sí, entonces, el problema es que todavía no he logrado hacer, vamos a colgar en el Mattermost del bloque de teoría el enlace preciso. Ayer, durante el evento inaugural, Luis mostró el procedimiento, pero les voy a colgar en el Mattermost el enlace preciso para que no haya ambigüedad. Y ya después, para las clases siguientes, verán que se van acumulando ahí el material. Muy buen punto la pregunta de Ariel. Entonces, esto lo hice yo a mi manera y basándome en mis apuntes. El cálculo de la sección eficaz diferencial de Rutherford lo consiguen en prácticamente cualquier libro de física nuclear, y como ven no tiene mayor dificultad. Este no es el que les quiero mostrar. Para esta parte también me voy a basar esencialmente en documentos míos, pero mi objetivo aquí, ese sí es más fácil de aclararlo, es recorrer los elementos más importantes que aparecen en el Particle Data Booklet, que es el libro que usamos los físicos de partículas como referencia. Entonces ese es un enlace que también les voy a dar. Y para este que está aquí, esto es una combinación entre los dos primeros capítulos del Babar Physics Book, que es un libro que resume toda la física que se hacía en un experimento en el que yo trabajé, y un libro que existe en inglés de un autor que se llama Luc Valentin, que fue mi profesor aquí en Francia. Entonces yo les añado esos enlaces, pero para esta parte yo
como ven, me baso mayoritariamente en material que produzco yo mismo. ¿Otras preguntas? La clase se está grabando y apenas entendamos el proceso de cómo propagarlo rápidamente a la plataforma, lo haremos. Creo que de hecho ya el evento está disponible en la plataforma, el evento de ayer. Y esta clase se grabó y entonces usted podrá recorrerla sin ningún problema en su mejor conveniencia. Y ya lo habíamos dicho, pero recuerdo que podemos tener un trabajo de comunicación asíncrona a través del Mattermost y a partir de la semana siguiente estaremos estructurando los subgrupos de discusiones. ¿Otras preguntas, otros comentarios? Entonces, de no haber más preguntas o más comentarios, nos daríamos cita entonces para el segundo tópico a discutir este jueves. Voy a decidir si me tomo los primeros minutos. Es posible que sí, porque esta parte, si bien hay un poco más de trabajo analítico, no toma tanto tiempo para terminar algunos puntos que hoy no pude cubrir aquí en la noción de física, en la noción de sección eficaz, particular en su uso en colisionadores de partículas, que lo que hicimos fue esencialmente física nuclear hoy. Entonces, bueno, voy a cerrar. Y pues entonces sí, no, sí, ya, veo que hay más preguntas, ¿sí? Con respecto a la función de Bessel obtenida, se puede concluir que un núcleo tiene simetría esférica aproximadamente. Entonces, esa es la interpretación más sencilla que se puede hacer de lo que vimos, que es que la sección eficaz observada se parece razonablemente bien a la que resultaría de la hipótesis de núcleo de simetría esférica. Ahora, de nuevo, vamos aumentando capas de complejidad. Si estuviéramos haciendo un curso de física nuclear, la etapa siguiente sería ver hasta qué punto eso es así, y de hecho hubiéramos podido en un curso de física nuclear estudiar en detalle la forma de los núcleos. Entonces, los núcleos son objetos dinámicos, entonces los núcleos vibran, y los núcleos tienen formas bastante elaboradas. Se pueden hacer una representación sencilla de ello pensando en la analogía de los átomos. Es decir, las nubes atómicas son estados ligados de electrones con el núcleo que es cargado. Las distribuciones son sumamente complejas y la aproximación esférica solo vale en algunos casos sencillos. Hay algunas nubes electrónicas que tienen como vector propio un vector propio esférico, pero la mayor parte de las nubes de electrones son mucho más complicadas. Y entonces, como siempre en física, orden cero las cosas son sencillas y a los órdenes superiores la complejidad que vemos es cada vez más rica y nos instruye con más detalle sobre la física subyacente. Uno empieza de lo sencillo y va construyendo para elaborar una comprensión más avanzada. Ok. Creo que eso responde a la pregunta de Nicolás y la pregunta de Carlos Andrés. El problema lo tendrán junto con las slides. Está al final de las slides. Entonces, apenas las cuelgo y les doy el enlace en el Mattermost, tienen acceso. No veo otras preguntas. Bueno, de ser así, entonces nos despedimos hasta el jueves.